Muy bien, estamos iniciando la clase de penal especial. Buenos días, Diana, José Ponce, Carla Jiménez, Hilary Martínez, Benítez, Jesús Flores, Tuñón, Chávez, Alexis Reyes, Ailín Sandoval, Ernesto Chembarría, Lisbeth Modes, Winston Fuentes, Laura Briceño. Buenos días, profesora. Buenos días, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted, profe? Buenos días, profe. Buen día, profesora. Muy bien, mis amores, muy bien, gracias a Dios. Solo que no sé si usted supo el fallecimiento del profesor Alexis Cuevas. Él no era profesor de ustedes, ¿no? Sí me enteré, profe, pero no, él no era profesor mío. Sí, profe, él fue mi profesor de fiscal. Bueno, el profesor falleció, estaba bien y le dio ahí un derrame, parece. Ay, Dios mío, miren, porque les dije que nosotros somos unos privilegiados. Estamos aquí. Bien, muchachos, miren, vamos hoy a dar, voy a pasar lista y vamos a dar lo que es derecho penal internacional. Déjenme admitir aquí ya, Inella Jaira. Bien. Hoy es 26 de octubre. De segundo. Sí, bien. Aguilar, no, ¿verdad que se lo puse retirado? Amaya Gret. ¿No está? Qué raro. Edwin Benítez. Presente, profe. Buenos días, profesora. Bravo Erika. Ah, no, esta niña también está retirada. Briceño Laura. Presente. Camero. Acabo de darle la entrada. Bien. Castillo Daniela. Cedeño Yaciel. Chávez Zulay. Presente, profesora. Chembarría. Presente, profesora. Cruz Nayeli. Me parece que le di la entrada a Cruz. Sí. Debutó Mirja de León. No sé qué le ha pasado, debutó este semestre que él nos falta. Me ha faltado mucho. Fernández Alexander, esta tenía retirada. Jesús Flores, Winston, Garcés Linet, Presente, profesora. Winston. Garcés Presente, Garcés Linet, profesora. Jiménez Mariani, Presente, Jiménez profesora. Carla, ajá. Sí, presente. José González, Presente, profesora. Ana Claudina, que me presentó una excusa. Luis Hidalgo, Presente, profesora. Juanes Diego, Profe, Giovanni me comentó que él está en la entrega de unos documentos. Una vez termina y llega a casa, se conecta. excusa, bien. Martínez Hilary, Presente, profesora. quiero ahora todo el mundo en vista. Mercado Britney, no está.
Modes Lisbeth, Presente, profesora. Murillo Diana, Presente, profesora. NG Alejandra, José Ponce, Presente, profe. Priscila, que Priscila está malita. Sofía Rodríguez, Carla Sánchez, Aileen Sandoval, Presente, profe. mire, ya te había puesto ausencia. Sandoval, no, Sandoval la que está aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Carla es la que no está. Santana Nayaret. No está. Torres Joel. Tuñón Analía. A mí me parece que yo vi a Torres. ¿Por qué no me ha contestado? Se durmió. Presente, profesora. ¿Me escucha? Ajá. Orlando Valdés. Este sí no lo he visto. Guay Maurielca. Presente, profesora. Jim Beatriz. Alexis Reyes. Presente, profe. Jonathan Guerra. Me parece que Jonathan me mandó una excusa. Aquí está entrando. Bien. Buenos días, profesora. Cameron. Ya Presente. te noté, ya te noté también. Bien, vamos hoy a hablar con respecto al derecho penal internacional. Ah, está bien, Joel. Todo lo demás quiero a todo el mundo en vista. A todos los quiero en vista, no quiero fotos. Bien, vamos a hablar del derecho penal internacional. Déjenme ver aquí para escogerles el PowerPoint. Un momentito que ahorita mismo lo pongo en vista. Un segundo. Un segundo que lo pongo en vista. Es que no sé qué es lo que pasó aquí. Que me marca error. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí. Ah, ya. Ajá. Es que quiero abrirles el documento. Ay, qué va. Ese no se lo puedo abrir. A ver. No sé qué es lo que pasó aquí.
Ujú. Bien, ya lo tenemos ahí abierto. Ahora vamos a compartir pantalla. Hay un documento. Quiero que me digan si lo están viendo. ¿Lo ven? Sí, profe. yo Sí, lo veo. profe. Sí, Mire, profesora. Profe, mire, este documento que está aquí, no sé por qué razón, yo lo veo acá, pero no está en su módulo. Hoy se lo deben poner, hoy o mañana, no sé. Se llama Crímenes de agresión según el Estatuto de Roma y en contexto con la legislación penal panameña. Este documento, yo voy a querer que usted lo lea, se lo voy a poner en los módulos, en el módulo. Fíjese, ahora yo les voy a comentar al respecto. Ay, caramba. Hoy ando como si fuera primera vez que estuviera yo viendo esta cosa. Bien. ¿Está viendo esto? ¿Sí? sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Profesora. Esto todavía no está colgado en su sitio web. Esta es una conferencia que yo di en el 2014 en Colombia. Vamos a quitarle aquí la fecha, en Colombia, que es el análisis jurídico del Estatuto de Roma según la legislación penal panameña. Esto no ha variado. Esto implica el derecho penal internacional. Usted lo tiene en su libro de texto. ¿Qué es el derecho penal internacional? El derecho penal internacional es una rama del derecho penal que se ocupa del estudio de los delitos contra la humanidad regulados en el Estatuto de Roma. Ese es el derecho penal internacional. Es una rama del derecho penal que se ocupa del estudio de las figuras delictivas que están tipificadas en el Estatuto de Roma. El derecho penal internacional se ocupará además, porque ese es un radio de acción que queda abierto. El derecho penal internacional se ocupará además del estudio de todas aquellas conductas ilícitas cuyos tipos penales se encuentren regulados en instrumentos internacionales que sean competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene sede en La Haya y su código, el código que lo rige, es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma viene a ser un código penal internacional y un código procesal penal internacional. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar el Estatuto de Roma cuando estamos analizando el derecho penal internacional. Esas figuras delictivas, aunque usted no sea penal especial, usted es penal general, el derecho penal internacional regula figuras delictivas que están presentes en el Estatuto de Roma y que contempla nuestro Código Penal. ¿Dónde están esas figuras delictivas que contempla el Estatuto de Roma y que están en el Código Penal panameño? Están principalmente en el título 15, delitos contra la humanidad.
pero hay algunos, como el delito de invasión, que se encuentra regulado en el título 14 bajo la denominación de delitos contra la personalidad jurídica del Estado. ¿En qué consiste el derecho penal internacional? Aquí está. Es una rama del derecho. Aquí yo les pongo, porque esto es lo que señalan en la actualidad. En la actualidad hay una disyuntiva, y esto es importante que usted lo anote. En la actualidad hay una disyuntiva si el derecho penal internacional forma parte del derecho internacional o del derecho penal. La mayoría de los académicos lo tiene como una parte del derecho internacional. Pero ¿cuál es mi perspectiva? Y es lo que yo le plasmo a usted, perdón, en el libro de texto, que el derecho penal internacional es una rama del derecho penal. ¿Por qué? Y no una rama del derecho internacional. ¿Por qué? Porque estudia tipos penales. Tipos penales que, si bien es cierto, están en diferentes pactos, convenios y tratados internacionales, están en un código especial, en un código fundamental que es el Estatuto de Roma. Entonces yo quiero que usted haga la anotación en alguna parte, porque yo no le voy a quitar esto del PowerPoint, que es una rama del derecho internacional. No se la voy a quitar porque en todos los libros o en la mayoría de los libros de derecho internacional, usted lo va a encontrar como una rama del derecho internacional, pero en realidad no lo es. Es una rama del derecho penal. Tan es así que nosotros lo tenemos establecido en la malla curricular. Forma parte del derecho internacional el derecho internacional penal. ¿Cuál es ese derecho internacional penal? Aquel que se ocupa de establecer, de estudiar, de analizar todos aquellos instrumentos internacionales como pactos, convenios, tratados que manejen aspectos penales. ¿Dónde radica la confusión, digo yo, de algunos expertos en que ellos dicen, bueno, pero es que hay instrumentos internacionales que manejan lo que es la figura de la delincuencia organizada? Delincuencia organizada no forma parte de la competencia de la Corte Penal Internacional. Hay otros instrumentos internacionales, otros convenios que hablan sobre el blanqueo de capitales. Fíjense, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, delitos relacionados con droga. Todos estos delitos transnacionales son delitos transnacionales porque se han elevado a pactos, tratados o convenios internacionales que los regulan. Y esa regulación de ese pacto, tratado o convenio internacional sobre esa figura delictiva, uno de los compromisos es que en el derecho positivo interno de cada país ese tema sea regulado. Profesor, entonces acláreme, ¿es o no es del derecho penal internacional? La respuesta va a depender de la sustentación académica que usted haga. Yo le explico en el libro. Ahora vamos a ver el tema que está en el libro, del por qué es el derecho, forma parte del derecho penal internacional. Del derecho penal forma parte el derecho procesal penal, el derecho penal internacional y el derecho penitenciario. Aunque los procesalistas echen espuma por la boca, se azoten por las paredes, se desgarren las vestiduras, el derecho procesal penal forma parte del derecho penal, porque el derecho procesal no es ciencia, es disciplina jurídica, y el derecho procesal surge dependiendo de la rama de las ciencias jurídicas que le dé la vida. Es decir,
Si hay un problema de carácter civil, entonces que haya que iniciar el proceso civil, entonces nosotros podemos hablar de un derecho procesal civil. Si no hay un proceso de naturaleza civil que se inicie en la administración de justicia, nosotros no surge el derecho procesal civil. Así habrá derecho procesal constitucional cuando el derecho hay algún caso o situación jurídica de naturaleza del derecho constitucional. Hay derecho procesal laboral, derecho procesal de familia. Así pasa con el derecho procesal penal. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ya vimos, derecho penal está derecho procesal penal, derecho penal penitenciario, derecho penal internacional o el derecho penitenciario. Los criminólogos y los penitenciaristas también echan espuma por la boca. No, el penitenciarismo es una disciplina y el derecho penitenciario entra cuando ya pasó el derecho penal y el derecho procesal penal. Y entonces allí entra con el derecho penitenciario la fase de la ejecución de la pena. Que esa ejecución de la pena ya vimos que está al mando o bajo la coordinación del juez de cumplimiento, en amarre con el juez de garantía, cuando hay situaciones, hay cosas que no puede el juez de cumplimiento tomar una decisión per se unilateralmente. Claro que están los funcionarios del sistema penitenciario, que ellos son meramente operativos, pero sobre ellos no pueden tomar ninguna decisión con respecto a los privados de libertad, como cambio de medidas, permisos, todo tiene que estar bajo la coordinación del juez de cumplimiento, y en aquellos casos en que la ley lo establezca, ese juez de cumplimiento tiene que comentarle al juez de garantía. Entonces, ¿qué está presente siempre? El derecho penal. Nosotros tendemos, porque nos lo explican los profesores en clase, que por razones didácticas el derecho penal se divide en general y en especial. El derecho penal en realidad es uno solo, el que le va a indicar a usted cuáles son las penas, es decir, las consecuencias jurídicas del delito, cuáles son los delitos, cómo puede una persona incurrir en la comisión de una figura delictiva. Estamos hablando entonces de derecho penal general, derecho penal especial, o sea, es un todo que nosotros no podemos dividir, que no podemos separar, es un todo. Por eso es que el derecho penal reposa en 4 pilares, que son 4 teorías básicas. La teoría del delito, 3 teorías básicas, perdón, la teoría del delito, la teoría de la reacción penal o consecuencia jurídica del delito, la teoría de el delincuente, que no quieren aceptar que la teoría del delincuente forma parte del derecho penal, y los criminólogos dicen la teoría del delincuente es de nosotros, y la teoría de la ley penal. Teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de las consecuencias jurídicas del delito o de la pena o de la reacción penal. No me gusta hablar de pena, sino de reacción penal, porque ahí incluye la pena y la medida de seguridad. Estas 3 son las teorías básicas que todo el mundo o la mayoría acepta, forman parte del derecho penal. Pero hay una 4ª, que es la teoría del delincuente. Aunque los criminólogos digan
que la teoría del delincuente pertenece a la criminología. Yo siempre la contemplo dentro del derecho penal. ¿Y qué nos lo demuestra? El famoso artículo 79 en la individualización de la pena y todos los aspectos que conllevan, y ahí se habla de la condición del individuo. ¿Qué nos lo dice además? Toda la ley general que está en el título primero del Código Penal. Allí nosotros encontramos que desarrollada esa teoría cuarta, la teoría del delincuente. En principio, todos los penalistas dicen, o la mayoría, son tres teorías: teoría del delito, teoría de la ley penal y teoría de la consecuencia jurídica del delito o la reacción penal. Porque todo delito puede generar como consecuencia dos cosas: las penas o las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se aplican a aquellas personas que no reúnen en su totalidad los requisitos de la culpabilidad. Entonces nosotros pensamos que esa es la única división que tiene el derecho penal. No, el derecho penal es uno solo, que está conformado por derecho procesal penal, derecho penal internacional y el derecho penal penitenciario. Por eso yo le hablo de derecho penal penitenciario. La mayoría no habla así, la mayoría le dice solamente derecho penitenciario. No hablan de derecho, no les dicen, no les van a decir sus profesores en procesal, y si usted le pregunta, la mayoría le va a decir que no es cierto. El derecho procesal penal forma parte del derecho penal. El derecho procesal no es una ciencia. El derecho procesal es una disciplina. Entonces, el profesor, ¿y todo eso para hablarnos del derecho penal internacional? Sí, para que entienda por qué yo lo considero parte del derecho penal. Haga aquí, yo espero que hayan hecho un anote. Es una rama del derecho internacional, sin embargo, habemos una minoría que considera que el derecho penal internacional forma parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque se ocupa del estudio de instrumentos internacionales que regulan tipos penales específicos, principalmente los delitos contra la humanidad, que están regulados en el Estatuto de Roma. Es decir, el Estatuto de Roma es para el Código Penal Internacional lo que para nosotros es nuestro Código Penal. Ahí parece que no se ve, no lo checa la cámara. Ese es el Estatuto de Roma, es el Código Penal que regula el derecho penal internacional. El derecho penal internacional, también el Estatuto de Roma, le regula el Código Procesal Penal. Continuamos. Fíjense, ¿cuál es el fundamento legal del derecho penal internacional? ¿Cuál es el código penal que regula el derecho penal internacional? El Estatuto de Roma de 1998, que entra en vigencia a partir del año 2002 y es aprobado en Panamá mediante la Ley 14 del 2002. Está en la Gaceta Oficial 24.512. Yo espero que ustedes estén poniendo atención y cuando yo les pregunte, usted no me diga que usted no sabe por qué el derecho penal internacional forma parte del derecho internacional, forma parte del derecho penal y no del derecho internacional. Del derecho internacional forma parte del derecho internacional penal, que regula aquellos tratados que han
incluido allí figuras delictivas denominadas transnacionales. Eso quiere decir que son delitos que en el lugar, en el estado, en el país en que ocurra, afectan a toda la comunidad internacional. La diferencia es que esas figuras delictivas que se presentan en esos convenios internacionales obligan a los estados partes, a los que lo suscriben, incluir en, perdónenme, su legislación interna esas figuras delictivas. Bien, ¿qué implicaciones conlleva el derecho penal internacional y quién lo aplica? Esta pregunta es interesante. Todo el mundo dice, bueno, es que estamos encaminándonos al nuevo orden mundial. No, que es que ahora la pandemia o plandemia es para llegar al nuevo orden mundial. Yo les tengo noticias. Desde la década del 70 ya estamos caminando oficialmente hacia el nuevo orden mundial, porque fue en el año de 1974 cuando en Naciones Unidas se acuñó por primera vez el término orden económico mundial y se empezó a caminar hacia la globalización. Fíjese desde cuándo. Ahora, el primer antecedente del derecho penal internacional fueron los tribunales de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que es tan importante conocer la historia, porque la historia nos señala cuándo surgieron las cosas y el por qué. ¿Por qué surge el derecho penal internacional? Por las debilidades de los sistemas políticos y de gobiernos internos de cada estado. Porque resulta que esto es ahora como los problemas familiares que antes decían, en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Lo que ocurre en una familia, eso es propio de esa familia y nadie puede meterse. Craso error, le tengo noticia, las cosas variaron. Porque si usted está escuchando que puños, patadas, bofetadas en una de sus casas vecinas o en uno de sus apartamentos vecinos, no es que usted va y se mete y toca la puerta y pregunta qué es lo que está pasando, no, porque ahí hay inviolabilidad de domicilio. Pero usted puede llamar a la policía y decir, estoy escuchando unos gritos muy fuertes pidiendo auxilio en uno de los apartamentos de mi edificio. No ir a tocarle la puerta ni a meterse allí, pero sí usted puede llamarle a la policía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que ya no es cierto que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Bien, profesor, ¿esto qué tiene que ver con lo que usted está hablando? Es una metáfora que estoy haciendo. Quiere decir que lo que ocurre en el interior de un país, de un estado, ya no es tan del todo cierto, que solo ocurre ahí, deje que ahí están matando a la gente, nadie puede decir nada. No. La comunidad internacional no puede ir a entrar, oye, que quiero ver qué es lo que está pasando aquí, yo voy a poner orden. No, pero sí puede alertar a los organismos internacionales para que acudan al auxilio de las personas que viven en ese país que están confrontando problemas. Entonces, allí es donde viene el derecho penal internacional y esas son sus implicaciones. La creación del supraestado de la comunidad internacional. Eso limita la soberanía, claro que sí, como limita el aspecto de que lo que ocurre en cada familia es de esa familia y punto. No, si hay un incesto allí, si se están ocurriendo abusos sexuales de menores,
Cualquiera que tenga conocimiento puede inmediatamente poner la denuncia. Eso limita el concepto de familia en el ejemplo de la violación y de la violencia doméstica. Sí. Sin embargo, es una forma también de resguardar la seguridad de las personas. Y aquí es una forma de resguardar no solamente la seguridad de la población de ese estado, sino cuidarse en salud el resto de la comunidad internacional. Hay algunos que señalan que es una tercera instancia jurisdiccional, porque hay un requisito para que todos estos organismos de administración de justicia internacional intervengan, llámese Corte Penal Internacional, está la Corte Internacional de los Derechos Humanos, está la Corte Centroamericana de Derechos Humanos, que no es muy concurrida, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos Africana, están los tribunales europeos de derechos humanos. Para que usted pueda accesar a la justicia internacional, usted tuvo primero que agotar la vía interna de su país. Ellos dicen que esa es una forma de evitar las intromisiones y que se hable de la limitación de soberanía, pero de todas formas hay una limitación de soberanía. Y la seguridad jurídica en materia de derechos humanos. Ahora, veamos aquí. Ay, caramba. Veamos aquí qué comprende el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma comprende varias partes. ¿Qué pasó, Jonathan? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana hace las veces de la Fiscalía. Es decir, investiga los hechos. Cuando uno va a interponer una demanda, la interpone ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos van a investigar sobre el tema para ver si hay o no efectivamente la violación de un derecho humano. Y luego, si ellos consideran que aparentemente hubo una violación a los derechos humanos, ellos lo remiten a la Corte Interamericana. La comisión está en Washington, D.C. La Corte Interamericana está en San José, Costa Rica, pero ojo, aún cuando el caso se pase a la Corte Interamericana, eso no quiere decir absolutamente nada, porque la Corte puede declarar en la sentencia, puede dictaminar en una sentencia que no hubo violación de derechos humanos, aun cuando la comisión le pase el caso. Otra cosa que tenemos que tener claro, las sentencias que emiten los tribunales internacionales no es vinculante, es decir, no tiene poder coercitivo obligatorio como una sentencia emitida por un tribunal nacional. Usted no tiene opción. Si usted, el juez o el magistrado, le puso como sanción 20 años de prisión, no es que usted dice, bueno, yo voy a ver si los cumplo. No, señor. Usted no tiene otra opción que ir a prisión. Si a usted le impusieron una multa, no tiene otra opción que pagarla. Pero los estados, cuando son sancionados a través de estos organismos internacionales, ellos pueden decir, no, nosotros no vamos a cumplir con las recomendaciones, porque ellos lo que hacen son recomendaciones en la sentencia.
Porque consideramos que nosotros sí cumplimos con todos los parámetros necesarios. ¿Me estoy explicando? Esa parte la gente no la dice. Aquí entra mucho en justicia internacional, porque yo litigo justicia internacional, el factor político para que usted cobre lo que la sentencia le señala, para que el Estado cumpla con el cumplimiento de esa sentencia, porque los estados no son castigados. Ellos dicen que con esto están protegiendo la soberanía de ese estado. Entonces, por ahí hay mucha gente que dice, me aceptaron la demanda. Eso es nada. Ya pasó para la Corte Interamericana. Eso es nada. ¿Usted sabe cuánto puede pasar? Desde que usted presenta su demanda hasta que la Corte falle, si es que lo pasan a la Corte, 20 años o 25 años. Bien, en la parte primera, el Estatuto de Roma habla de la Corte, el establecimiento de la Corte. En la parte segunda, de la competencia, admisibilidad y el derecho aplicable. Aquí se utiliza el sistema procesal penal acusatorio. Por eso es que han introducido a nivel mundial el sistema procesal penal acusatorio, que yo les he dicho hasta el cansancio que yo no soy muy simpatizante del sistema procesal penal acusatorio. La tercera parte nos habla de los principios generales del derecho penal. ¿Cuáles son esos principios generales? Lo mismo que estudiamos el primer semestre aquí en el derecho penal general. El principio de legalidad, el principio de la prohibición del doble juzgamiento, el principio del acto, todos esos principios, la prohibición de analogía, principio de seguridad jurídica, todos esos principios. La parte cuarta habla ya de la estructura de la Corte Penal Internacional y de su administración. La parte quinta me habla de dos fases principales del proceso, lo que es la investigación y el enjuiciamiento. La parte sexta del juicio. Séptima habla de las penas. La octava, la aplicación y la revisión de esas sentencias. La novena, cooperación internacional y asistencia judicial. La parte décima habla de la ejecución de la pena. La parte décima primera, la asamblea de los estados partes. Y la décima segunda, la financiación. Panamá no paga su cuota desde el 2017. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Desde el 2017. Estamos morosos. Ahí no hay ley de moratoria. ¿Cuáles son los delitos tipificados en el artículo, en el Estatuto de Roma? Son 4 figuras delictivas. Crímenes de genocidio, crímenes de humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra. El artículo 70 del Estatuto de Roma nos habla de los delitos contra la administración de justicia. Falso testimonio, el de presentar pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas, corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio, tomar represalia, poner trabas, intimidar a las personas, corromper a un funcionario de la Corte Penal Internacional, solicitar o aceptar soborno en calidad de funcionario de la Corte. Piense. El artículo 70 que acabo de mencionar del Estatuto de Roma guarda relación con el Código Penal panameño en el título 12, en el título 10, delitos contra la administración de justicia.
Capítulo primero, simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. Capítulo segundo, en el falso testimonio. El título 10, delitos contra la administración pública. El capítulo segundo, delitos de corrupción de servidores públicos. Capítulo 7, delitos contra los servidores públicos. Doctora, una pregunta. A ver. Usted antes mencionó que internamente los países deben tipificar los delitos. ¿Deben ser con la misma punibilidad que tienen en el Estatuto de Roma o puede ser una diferente? Diferente. No necesariamente. Esa pregunta que ha hecho Diana es buena. Porque no solamente con estas figuras delictivas, que esto tiene que ver con el Estatuto de Roma, sino con aquellos otros delitos, por ejemplo, la evasión fiscal, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, terrorismo, que están regulados en otros convenios internacionales, pero que no forman parte de este derecho penal internacional. Los países deben tener, la pena debe ser de la misma naturaleza jurídica, aunque no necesariamente en el tiempo. Es decir, si tiene pena de prisión, que sea pena de prisión. No importa si varían los años. ¿Me estoy explicando? Pero el compromiso es que sean sancionados con una pena de la misma naturaleza. Y no es que esté hablando la convención que esos son delitos que ameritan penas de prisión y que aquí le pongan una sanción meramente administrativa. Aquí está lo que les digo, crímenes de agresión y crímenes de guerra. El crimen de agresión está en el título 14 sobre los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y dentro de ese título 14, en el capítulo primero, relacionado a los delitos contra la personalidad internacional del Estado, que están en los artículos que van del 425 al 433 del Código Penal panameño. Y delitos de lesa humanidad están en el título 14 sobre los delitos contra la humanidad en el capítulo primero, y no se denominan lesa humanidad, sino delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 441 del Código Penal panameño. El delito de genocidio está en el título 15. Delitos contra la humanidad, capítulo primero. También bajo la denominación los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 440. Los crímenes de guerra están en el título 15, delitos contra la humanidad, en el capítulo segundo, y están bajo la denominación delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, del artículo 443 al 454. Aquí yo les pongo en estos las dos últimas plantillas, les pongo una tabla comparativa. El Estatuto de Roma tiene principios generales del derecho penal, parte segunda en los artículos que van del 22 al 33. El Código Penal panameño lo tiene en el libro segundo, en el título preliminar, capítulo primero, postulados básicos, artículo del 1 al 8 y el capítulo segundo, garantías penales, artículos del 9 al 16. En el Estatuto de Roma se maneja el elemento de la intencionalidad en el artículo 30. La intencionalidad es el dolo. El artículo, en cambio, en nosotros, en el Código Penal panameño, también lo tenemos, pero en el artículo 27 sobre el dolo.
El Estatuto de Roma maneja en el artículo 31 circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Igual lo tenemos en el Código, en los artículos que van del 39 al 42A, que habla de eximentes de culpabilidad. El Estatuto de Roma y el Código Penal panameño. El Estatuto de Roma me maneja en el artículo 32 el error de hecho o error de derecho. Y eso nos lo maneja el Código Penal en el artículo 97, 42 numeral 3 y el artículo 30. El Estatuto de Roma maneja en el artículo 33 órdenes superiores y disposiciones legales. Y mi Código Penal panameño lo maneja en el artículo 40, eximentes de culpabilidad. Fíjense. Bien. Vamos ahora. No vamos a ir al libro de texto. ¿Qué, Joel? ¿No escuchas nada? Ya salió. Ahora sí, profesora, ahora sí. Bien, entonces, fíjese. Vámonos. Vámonos a mi sitio web. Esto ahora usted todo lo va a tener. Acuérdense que yo le subo esto a su plataforma. Aquí nos vamos a los cursos. Oye, todavía hay gente que me está preguntando qué libro, que dónde está, de dónde yo hablo. Yo eso no lo puedo creer. ¿Ah? Separata bibliográfica. Ahí me da un faracho cuando yo los escucho a ustedes que me hacen esa pregunta. Derecho Penal General. Y nos vamos. Eso está en el tema 23. Derecho Penal Internacional, tema 23. Ya lo vio, vimos el marco conceptual. Aquí yo le hago la explicación de el por qué el derecho penal internacional, aun cuando lo maneja como forma del derecho internacional, por qué forma parte del derecho penal internacional. Y les hablo aquí de los sistemas. El sistema internacional, el sistema penal descentralizado y el sistema penal centralizado. Por formar parte el Estatuto de Roma de un sistema penal centralizado, es por eso que el derecho penal internacional forma parte del derecho penal. Y aquí yo les explico cómo en el derecho penal descentralizado están los delitos de seguridad internacional, delitos transnacionales y los delitos internacionales. ¿Cuáles? Blanqueo de capitales, terrorismo, todos esos delitos que usted va a dar en penal especial, delitos contra la seguridad colectiva. Lo que es todo lo que tiene que ver blanqueo de capitales, terrorismo, delincuencia organizada, todas esas figuras delictivas que son considerados delitos transnacionales, que están presentes en convenios internacionales, pero no son regulados. No hay una administración de justicia internacional que lo regule. Simple y sencillamente están en convenios internacionales con la finalidad
que todos los países que forman parte de la comunidad internacional lo regule de manera interna en sus derechos positivos. Ese es el derecho internacional penal. Y ese sí está bien que forme parte del derecho internacional. Pero lo que forma parte del sistema penal centralizado, los delitos que sí existe una administración de justicia internacional que los regula específicamente, no puede formar parte del derecho internacional, formar parte del derecho penal. Y aquí yo se lo explico, mire, en los dos sistemas. Luego, este derecho penal internacional origina lo que es la justicia internacional. Por eso es que la justicia transnacional, perdón. Por eso es que yo les mandé a que leyeran el libro también de justicia transicional y reparación del daño. ¿Se acuerdan? Hay gente que ahora no está poniendo atención, están viendo los celulares, están chateando y están conversando amenamente. Acuérdese que yo leo los labios porque soy penalista, no porque sea divina. ¿Se fija? Por eso es que hay gente que no se pone en vista, malo. Imagínense que cuando usted empiece la clase, yo solamente aparezca ahí, Julielena Sáenz, y usted no me ve. A usted no le va a gustar. Bien, entonces, esta justicia transicional que forma parte del derecho penal internacional, ¿qué es lo que dice? Esa justicia transicional implica que ocurrieron figuras delictivas denominadas delitos del sistema que fueron realizados por representantes del Estado, es decir, por servidores públicos o por grupos privados que surgieron bajo el visto bueno del gobierno de turno. Y por existir un sistema de gobierno dictatorial o totalitario, las víctimas o los parientes de las víctimas no podían recurrir a las instancias gubernativas, a las instancias de la judicatura, porque no se los permitían. O si acudían e interponían las respectivas acciones penales, el caso nunca iba a llegar a feliz término, eran archivados. Allí entonces entra la justicia transicional. ¿Cuándo, profesora? Cuando ese sistema de gobierno dictatorial o totalitario finaliza y entra la democracia. Porque recuerde usted, y eso lo ha visto en sus clases de derechos humanos, que en las cartas de Naciones Unidas se considera a la democracia como un bien jurídico, como un derecho de las naciones. Entonces, cuando entra la democracia, todas esas personas que fueron afectados por el sistema, por eso se llaman delitos del sistema, pueden interponer sus acciones penales. Y dan, por ejemplo, lo que son las comisiones de la verdad que van a investigar, donde se aproximan, las personas van y presentan lo que les sucedió, lo que les aconteció. ¿Se fija? Y es cuando así, por ejemplo, fue el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que yo le hago aquí una explicación. Bien, jóvenes. Vamos a suspender aquí. ¿Preguntas?
Profesora, una pregunta. ¿Y en caso que el Estado se haya salido de la Corte Internacional Penal o no Esa es una reconozca el buena Estatuto de pregunta. Roma? Si no Es lo ha que siempre firmado, tenía esa pregunta. si no Exacto. lo ha firmado, si no ha suscrito ese convenio, no puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Lo que pasa con Estados Unidos. China tampoco creo que ha firmado. No puede ser llevado. Si yo, Estado, no he ratificado el Estatuto de Roma, nadie me puede llevar ante la Corte Penal Internacional. Esto es diferente a la justicia interna de cada país. No importa que usted esté de acuerdo con quiénes son los jueces, magistrados o fiscales. Usted cometió un delito, usted tiene que regirse por el sistema judicial panameño y tiene que responder ante la autoridad. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Por lo que yo les estaba hablando de las implicaciones, limitación a la soberanía de un país. ¿Se acuerdan que les hablé y les puse el ejemplo de la familia cuando golpean, se están golpeando, que antes se decía que nadie se podía intrometer, nadie podía poner una denuncia? Y resulta que, lástima Margarito, eso cambió y nadie puede estarle dando manducazos a la esposa, al esposo, al hijo. Preguntas hasta aquí, todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan confuso y turbio como el agua del río Chaires que nos está matando, que igual para qué pregunto. ¿Qué otra pregunta? Profesora, y en caso que el Estado posteriormente se integre al Estatuto de Roma, ¿habría retroactividad o no? No, no hay retroactividad, porque rige el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Tú no me puedes sancionar por una figura delictiva que en el momento en que yo la cometí no estaba regulado. En este caso, yo no regía para mí como figura delictiva o como código, porque no había suscrito el Estatuto de Roma. Esas son preguntas interesantes las que están haciendo sus compañeros. Tanto Diana, que de momento se me descuidó ahí con el celular, como la pregunta de Joel. Son preguntas importantísimas. Quiere decir que si usted está tan claro como el agua de los Alpes suizos, yo puedo preguntar ahorita. ¿Verdad? No me empiecen a cerrar la cámara. Ya César, ¿qué pasa? ¿Que tienes la cámara apagada desde que entraste? Lo que pasa, profesor, es que yo estoy en mi cama porque el viernes tuve un accidente y tengo el tobillo esguinzado y me rompí los ligamentos de la rodilla. Entonces, Ay, como estoy mijito, tirado en pero mi ¿qué cama, fue que estabas en moto? no, todo era jugando fútbol. Entonces, como estoy en mi cama, no he prendido la cámara porque estoy aquí Oh. regado. Y entonces, ¿qué te tienen que operar ese tobillo, no? No, de momento no es tan grave, pero me pusieron un yeso como 20 días. Esos esguinces son fatales. Winto, ¿y a ti qué te pasó? Yo estaba aquí en la computadora intentando habilitar algo porque quería trabajar allá, porque en el celular no me gusta, es más incómodo. Entonces estaba intentando habilitar en la computadora, pero voy a terminar ya de que se actualice la misma computadora para poder entrar desde allá. Bien, jóvenes. Vamos a dar aquí un recuento. Viene ahora un periodo de receso que yo sé que usted está muy molesto, porque va a haber un periodo de receso. Acuérdese que viene la fiesta patria y usted está que echa espuma por la boca
de lo enojado que están, quiere dar clase esos días, yo no entiendo por qué. Me han dicho, profesora, ¿cómo? Mire, fíjese, estamos en el módulo 3. Marco conceptual, lo que es la justicia transicional, reparación del daño, el derecho penal en la justicia transicional. Vamos a dar algunas consideraciones de la justicia transicional el viernes y ya se acabó este módulo. Se acabó este módulo. Bueno, las personas, acuérdense, las personas que no hicieron, aquí las evaluaciones tienen que presentar la sumativa. Antes de irnos, porque el viernes tenemos una sola hora y es las clases, mire, yo solamente le había puesto a ustedes que no se iba a dar clase el 3, el 4, el 5, porque no pensé todavía que se iba a levantar la cuarentena. Acuérdense que ya se puede viajar al interior. Y en estos días pienso que habrá muchísimas personas que se irán para la playa, a la finca, a dar una vuelta. Entonces, me voy a ver muy ridícula que usted esté en su finca, en su playa y tenga el lunes 2 que estar dando clase. Yo sé que usted quiere estar dando clase, porque usted me lo ha dicho. O el 6, después de un 5, que la gente está todavía en fiestas, que usted usted tenga nada más que venir a ver a la doctora Sainz, que parece que ya no tiene más nada que hacer, que está pegada aquí. Así es que vamos a dar toda la otra semana. Yo sé que usted va a estudiar mucho penal. ¿Qué va a estudiar penal? Usted lo que menos va a hacer va a tocar los libros. Usted se va a la finca, a la playa. Usted no quiere saber de ninguna vieja gorda loca que les da penal. Eso es lo que usted menos quiere saber. Bien, muchachos, ya estamos saliendo ya en la recta final. Cuando venimos es puro estudio de código, análisis de código, acuérdese. Es puro análisis de código. Mire cómo analicé el Estatuto de Roma. Eso se le va a subir en su carpeta. Le sirve, le va a servir tanto para la carpeta 3 del módulo 3 como el módulo 4. ¿Se fijó cómo yo los analicé? Que yo escogí los artículos de uno y los busqué en el artículo. Así tenemos que analizar nosotros los artículos. Acuérdese que tenemos pendiente 3 temas. Análisis de noticia internacional, análisis de un artículo del Código Penal, análisis de uno de mis artículos de opinión. Entonces, si no hay pregunta, suspendemos aquí. Nos vemos el viernes para finalizar algunos aspectos de la justicia transicional. Culminamos ya con eso el tercer módulo el viernes y entramos cuando venimos de los días patrios a estudiar lo que es el cuarto y último módulo. Bien, muchachos, ustedes saben que los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos el viernes. No se le ocurra faltar. Hasta pronto. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias por la clase.